Emilio, abrimos carpeta de actualidad porque esta semana tenemos que viajar a un país que casi en esta sección no viajamos casi nunca, pero hacemos 2 semanas seguidas parada en Rumanía. Y es que, bueno, es que además a los rumanos les encanta votar, o últimamente les ha dado por votar mucho. La semana pasada estuvimos comentando contigo esos, entre comillas, sorprendentes, porque a ti no te sorprendían, pero entre comillas sorprendentes resultados de la primera vuelta de las presidenciales, con un candidato de extrema derecha que consiguió la primera posición. Veremos qué ocurre ahí. Pero es que una semana después se producen legislativas y lo que vemos es, hombre, a ver, es verdad que la extrema derecha ha subido bastante, pero vemos una victoria de los socialistas o de la socialdemocracia que no quedó ni segunda en las presidenciales. A ver, ¿tú qué entiendes? Como nuestro experto en política rumana, ¿qué ha pasado aquí? A ver, para empezar, que lo mencionamos ya y así nos lo quitamos, eh, los tribunales rumanos han decretado un recuento Esa es de otra. la primera vuelta de las presidenciales. Ahí, como no tenemos suficiente información en este momento, tampoco podemos meternos demasiado en el tema y sobre todo si tenemos en cuenta también que falta la segunda vuelta, que veremos qué sucede. Pero sí que es verdad que es llamativo que en las legislativas haya ganado el Partido Socialista, el AUR, que es la extrema derecha, ha quedado segunda y el Partido Conservador ha quedado tercero. Si te acuerdas, en el último episodio yo nos comenté que una de lo que sorprendía, digamos, a nivel social en Rumanía era el hecho de que Elena Lasconi, segunda en las presidenciales y conservadora, tenía menos posibilidades de ganar a Georgescu, independiente, radical, ganador de las presidenciales, que el tercero en discordia, que era el todavía primer ministro Ciolacu. ¿Qué pasa? Que el partido de Ciolacu, tercero en las presidenciales, ahora ha ganado las legislativas. Esto lo que nos da a entender es, o bien que la gente vota en cada elección de una manera, lo cual no es sorprendente. Los precedentes en otros países, España incluida, nos dicen que no se tiene por qué votar y no se vota igual en las generales, en las autonómicas o en las europeas, o bien que sí que es verdad que se recontó mal en las presidenciales, porque si nos acordamos, Lasconi y Ciolacu fueron bastante apretados hasta la parte final del recuento. Así que todo queda más o menos abierto a la espera de... Porque yo quiero entender, Adri, que los tribunales no piden un recuento nuevo si no tienen indicios o pruebas tangibles de que hay gato encerrado. ¿Qué pasa? Que en Rumanía el escenario es que quizá no valga el resultado de las presidenciales y que el resultado de las presidenciales se parece relativamente, pero bueno, menos de lo que esperábamos, al resultado de las legislativas. Eh, Esto se acabarán atando todos los cabos, pero no todavía. Y atención porque aquí dos cosas. Uno, los analistas apuntan cuando hablábamos de por qué los jueces han ordenado esto a lo que pasó en Moldavia. Se habla de una posible injerencia rusa en esos, bueno, pues el proceso electoral. Y luego la otra cuestión, que es que a mí me hizo mucha gracia también leer las potenciales fechas en las que se tendrían que repetir primera y segunda vuelta en las presidenciales en caso de repetirlas. Y es que la segunda vuelta les llevaría a los rumanos a votar en Navidad. En Navidad pasada, Navidad. O sea que... curiosa la situación de Rumanía en cuanto a la política. Como decimos, resultados de legislativas del último fin de semana, pues con unos socialistas que quedaron terceros en las presidenciales, pues obteniendo la primera posición, y veremos exactamente, como dice Emilio, cómo evoluciona. Pero Emilio, me voy a quedar por Europa del Este, o viajaremos aún más al este, en este caso para ir hasta Georgia. En Georgia es uno de los países candidatos, lo sabemos, casi yendo de la mano con Ucrania, con Moldavia, en ese intento todavía lejano, nos lo decías tú también hace unas semanas, lejano todavía, de incorporarse a la Unión Europea. Pero el partido en el gobierno toma una decisión, hace un anuncio, hace ahora unos días de, no sé si decirlo así, quizá me corriges, de paralizar el proceso de adhesión a la Unión Europea, cosa que ha provocado que, sobre todo en las principales ciudades, haya una protesta proeuropea, bueno, que ha llevado a centenares de detenidos.
Sí, aquí hay tres claves. La primera, que el gobierno, o sea, bueno, la primera es más general, ¿no? En Georgia hay una presidenta proeuropea con un gobierno prorruso. Es decir, conviven estas dos almas. La segunda parte, el gobierno prorruso, no abiertamente prorruso, pero bueno, ya nos conocemos todos, decide que frena, digamos, el proceso de adhesión desde su parte, pero después de las protestas matizan diciendo que la adhesión a la Unión Europea sigue siendo una prioridad. Bueno, a la gente yo digo que no les sorprenda demasiado el tema de que un país decida frenar su intención de entrar en la Unión Europea. Hay dos ejemplos que uno nos sonará mucho más, que es el de Turquía, que no es que lo haya frenado de facto, pero su gobierno, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, ha ido tomando con el tiempo decisiones contrarias a los valores europeos y ese proceso lleva congelado más o menos desde 2018-2019. Pero es que en 2010 Islandia directamente retiró su candidatura. O sea, Islandia en su momento era candidato a entrar en la Unión Europea y un cambio de gobierno provocó que no dijera no quiero avanzar en las negociaciones. No, directamente retiró su candidatura. A eso no estamos acostumbrados. Las candidaturas se mantienen, se pueden mantener sin avances. Veas el caso de Turquía o incluso el caso de Serbia, pero solo hay un precedente de un país que se haya salido por completo del proceso y es Islandia. Georgia, vamos a ver qué sucede, porque además hay una tercera lectura que es la que hace Rusia. Rusia dice que las manifestaciones en Georgia son el inicio de un nuevo Euromaidán, es decir, hacen el símil con las manifestaciones que se dieron en Ucrania en el año 2014 y que, ojo, provocaron que el entonces presidente de Ucrania, que decidió no firmar el acuerdo de asociación entonces con la Unión Europea, Petro Poroshenko, acabó huyendo en helicóptero. Todos pensamos que hacia Moscú. O sea, ¿podríamos llegar a un escenario en el que las manifestaciones forzasen al primer ministro georgiano a dimitir? Bueno, ese quizás sería el caso más extremo. Evidentemente son dos situaciones distintas porque, bueno, en Ucrania también había el componente, o hubo después el componente de la adhesión ilegal de Crimea, etcétera, etcétera. En Georgia, de momento, Georgia sí fue objeto de una invasión rusa en el año 2008, con territorios como Abjasia ahora bajo control ruso. Pero bueno, esa es la situación. En Bruselas todo el mundo está muy preocupado, deeply concerned, con la situación en Georgia, pero la realidad es que no es un país en términos de adhesión tan prioritario como lo son Moldavia y Ucrania. Y no lo es fundamentalmente porque tiene un gobierno que no tiene ningún interés en avanzar en el proceso de adhesión. Es un gobierno cercano al Kremlin, que es lícito, quiero decir, en términos políticos, pues hombre, gobiernas queriendo parecerte a Rusia y eso te aleja de la Unión Europea, solo faltaría. Oh, claro, ahora decías tú lo de Ucrania, o sea, cómo Georgia recuerda a Ucrania, y digo, pues si el Euromaidán nos recuerda, o sea, si esto de Georgia nos recuerda el Euromaidán, que recordemos también cómo acaba la cosa en Ucrania. Veremos también si es una cuestión del perfil del gobierno, el futuro de Zelensky o el futuro de la Ucrania de Zelensky y el futuro de Maya Sandu en Moldavia, que puedan marcar también el futuro de estos países. Oye, una curiosidad que nos decías tú, que solo Islandia ha retirado directamente su candidatura. Yo te pregunto una curiosidad. Yo sé que las cosas de Palacio van despacio, que estos procesos nos has dicho tú, que la adhesión tarda muchos años, pero ¿hay algún momento en que caduque? Es decir, Turquía lo ha puesto en pausa. ¿Esto caduca o Turquía en el 2044 podría descongelarlo? Vamos a ver, el caso de Turquía es... No, claro, yo pienso sin Erdogan, pienso un gran cambio político en Turquía, pero aquí entra, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque a la Unión Europea le viene bien que Turquía
la Turquía de Erdogan no quiera avanzar hacia la adhesión. ¿Por qué? Porque si pongamos tremendísima hipótesis loca, ¿vale? De que Turquía va poco a poco avanzando y llega un momento en el que completa el proceso de reformas. A Turquía la van a vetar por el simple hecho de que si Turquía entra en la Unión Europea, entra como el primer país en cuanto a territorio, en cuanto a PIB, en cuanto a densidad de población, por encima de Alemania. Y además es un país con mayoría musulmana. Con lo cual ya vamos a tener gobiernos, Meloni, Orbán, etcétera, que no van a querer a Turquía dentro. Respondiendo a tu pregunta, ¿caduca un proceso de adhesión por no avanzar? No, Turquía es candidato desde 1999, estamos en 2014 y ahí sigue. Es una cuestión, Adri, de intereses. ¿Qué países nos interesan? Una cuestión de fe, Emilio, una cuestión de fe. No tanto de fe, fíjate, no tanto de fe, pero sí, esto hay que explicarlo de manera pragmática. A la Unión Europea no le interesa que entre Turquía por una cuestión también geográfica, incluso, de gestión de fondos, que esto lo hablamos en su momento con Ucrania. Y es por eso por lo que acabará dando prioridad a la ampliación, pero desde los países más pequeños. ¿2028-2030 puede haber una ampliación? Sí, puede haber una ampliación, si se lo toman todas las partes en serio, pero será una ampliación con Montenegro, con Albania y con Macedonia del Norte, que son 3 países que no te van a descabalgar demasiado el reparto de poder y de fondos dentro de la Unión. Pero, y hablo de estos 3 y por terminar, hablas de Albania, hablas de Montenegro, hablas de Macedonia del Norte. Estos evidentemente no te van a fastidiar en cuanto a demografía, etcétera, pero ¿están preparados para entrar? Porque es que 2028 está a la vuelta de la esquina, entre comillas. Yo creo que Montenegro ahora mismo tiene cerrados, esto va, sabes que va, lo hemos explicado, va por las carpetas. Son un total de 38 que se abren, se pueden bloquear y quedar abiertos sine die y se cierran, ¿vale? Montenegro tiene abiertos 33, cerrados de esos 33 tiene 32, le quedan por cerrar el 33º, que parece que lo va a hacer pronto, y le quedarían otros 5. Montenegro podría entrar en 2028 si el tema se mantiene ahí empujando, porque además es un estado pequeño que es bastante estable, que la disputa con con Serbia, que viene a ser lo mismo, porque la Serbia de Vučić y Rusia son una cosa bastante parecida, está como en un momento que a Serbia le parece dar bastante igual que Montenegro entre en la Unión Europea. Así que en principio no parece tener mucho problema. 22, si entra en 2028, entraría, si no me equivoco, 22 años, si no hago mal el cálculo, 20 o 22 años después de su independencia. O sea que proceso bastante rápido. Pues sí, mucho mérito, evidentemente lo seguiremos. Por cierto, hablando de carpetas, la semana que viene hay una carpeta caliente, te tengo que preguntar por Francia y el amigo Michel Barnier, pero eso será la semana que viene. Como siempre, Emilio Ordiz, un placer tenerte en el podcast y, como digo, nos escuchamos en 7 días. Gracias, Adri, un abrazo.